realizaremos el cálculo de las medidas de tendencia central para datos simples. Como siempre, vamos a insertar algunas columnas que nos van a servir para hacer los cálculos correspondientes. Veamos en pantalla que de hecho la gráfica se ha corrido. No se preocupen, no pasa nada. Vamos a insertar entonces un pequeño cuadro donde vamos a hacer los cálculos. Medidas de tendencia central. Ahora bien, como recordarán, estas medidas son 4, las cuales vamos a calcular una por una. Hay algunas medidas que son muy sencillas, como otras que no lo son, pero siguen siendo parte del análisis, que es uno de los elementos más importantes en la estadística. Entonces, vamos a calcular la media. Para ello vamos a necesitar una nueva columna. Esta columna es donde vamos a multiplicar las frecuencias con los valores de la variable X. ¿Por qué multiplicarlos? Porque aquí nos va a dar un valor que es necesario para su cálculo. Acuérdense que la media es el promedio de todos los datos, la cual nos hace una referencia a las medidas de tendencia central. Entonces multiplicamos la X por la frecuencia. Luego de esto, siempre tenemos que revisar qué tipo de formato tiene nuestro número. Si hay necesidad de modificarlo, pues lo hacemos. Cuando hacemos la modificación en la primera casilla y al copiar a las siguientes, nos va a copiar también todos los formatos. Luego de ello vamos a hacer la sumatoria, porque este es el valor que necesitamos. Ahora vamos a proceder al cálculo de la media. Como siempre, vamos a iniciar nuestra fórmula con un igual y vamos a dividir la sumatoria de las frecuencias por la variable entre el total de las frecuencias. Mucho ojo con los formatos, si es necesario lo arreglamos. Ahora tenemos nuestra primera medida de tendencia central. Luego nos vamos a la siguiente, que es la mediana. Este elemento es muy fácil de calcular con los datos ordenados. Mucho ojo, por favor. Vamos a colocar la fórmula mediana y vamos a marcar todos los datos ordenados. En este caso, pues son 20 datos, los cuales marcamos en su totalidad y de forma automática nos va a hacer el cálculo de la mediana. Siempre revisemos el formato para podernos dar una idea de que todas nuestras medidas de tendencia central están muy cercanas. De hecho, cuando hacemos bien esto, todas van a ser cercanas. Ahora nos vamos a la siguiente, que es la moda. Mucho ojo con la moda, porque aquí es por simple inspección. Vamos a buscar la frecuencia más alta entre todas nuestras frecuencias y vamos a encontrar que en este caso la frecuencia más alta es 5. Por ende, la moda, ¿sí?, la vamos a calcular con la siguiente fórmula: moda.1, ¿sí? Y vamos a colocar en el paréntesis todos los datos ordenados. Mucho ojo que son los datos ordenados. Cuando eso sucede, automáticamente nos busca esta tabla. Colocamos el formato correspondiente, ¿sí?, y está correcta porque esa es la frecuencia más alta, el árbol que dio 15 frutos. Y luego nos vamos al valor medio. El valor medio es calculado como el promedio entre el número más alto y el más bajo. En este caso, el primero, que es 13, y el último, que es 22. Cuando sacamos un promedio de este, nos da el valor medio.
Siempre verificamos los formatos, por favor. No olvidarse de ello, porque puede dar apariencia a otro dato. Y no lo es. Sencillamente pues hemos calculado todos los valores de las medidas de tendencia central. Ahora vamos a hacer las interpretaciones. En pantalla yo lo voy a colocar con una llamada, así es conocido este elemento. Estas llamadas pues nos permiten incrustarlas dentro de las hojas electrónicas y darle la forma que nosotros deseamos. La media, vamos a darle su formato para que podamos integrar en la media, que es la mayoría de árboles proporcionaron cerca de los 16.35 aguacates en la cosecha. Como pueden observar, ese es el promedio de cada uno de los árboles. Cada árbol aproximadamente dio 16 frutos, en este caso aguacates. Ahora nos vamos con la mediana, ¿sí? La mediana, acuérdense que este cálculo es el valor que está en medio de toda la distribución. Para este caso es 16. Y cuando hacemos nuestra interpretación, ¿sí?, tiene que ir de esa manera. Entonces vamos a colocar ahora el 50% de los árboles proporcionó por debajo de 16 aguacates en la cosecha. También lo podemos colocar como el 50% de los árboles proporcionó por arriba de 16 aguacates. Es la mitad de nuestra distribución. La moda, siempre recordemos ese valor, porque es bien sencillo de poderlo determinar, interpretándolo como la de más alta frecuencia. Por ende, es el dato que más se repite. A continuación, vamos a hacer nuestra interpretación de la moda. Observen entonces qué significa la moda. El número predominante de aguacates que se cosecharon por árbol es de 15. Esto significa que nosotros tenemos en una gran cantidad una frecuencia que se repite. Muy bien. Y por último, el valor medio. Nótese que estamos utilizando formatos para que esto también tenga una muy buena vista ante los ojos de a quien presentamos esta información. Entonces, el número de aguacates cosechados que se encuentra a la mitad de la distribución es de 17.5 por árbol. ¿Qué significa esto? Que todas nuestras medidas de tendencia central están cercanas. Eso es algo excelente para nosotros. Como consecuencia de las medidas de tendencia central, ahora las veremos para datos agrupados. Siempre tenemos que tener el cuidado de conservar todas nuestras gráficas. Lo que vamos a realizar es moverlas para que nos quede un espacio. Como recordarán, calculamos Sturgers en esta tabla de cosecha de aguacates de 40 árboles. Entonces ahora vamos con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Muy bien. Como recordarán, pues son 4 medidas de tendencia central. De igual manera vamos a calcularlas en este elemento. Aquí, aunque son muy parecidas las fórmulas, hay ciertos cambios que vamos a realizar, que vamos a colocar. Entonces vamos con la media. Muy bien, la media tiene una fórmula que está integrada por la marca de clase. La marca de clase es un promedio que se calcula entre el límite superior y el límite inferior. Como pueden ver en pantalla, colocamos otro color a este
este cálculo y vamos a llamarlo como X sub I. X sub I significa marca de clase. La marca de clase de aquí en adelante nos va a seguir sirviendo debido a que en el agrupamiento pues se pierde la individualidad, pero se mantiene la tendencia. Entonces vamos a hacer el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Como pueden ver en pantalla, pues realizamos el promedio. Esa es la fórmula. Siempre hay que recordar que hay que cambiar los formatos de números y pues hacerlos referentes de una manera significativa. Ahora pues lo vamos a copiar a las demás celdas y procedemos pues a realizar los demás cálculos. Hay situaciones que vamos a calcular sobre la marca de clase. Como pueden ver, vamos a insertar una nueva columna para poder multiplicar la marca de clase, que es la que acabamos de calcular, con la frecuencia. Esto es muy parecido a los datos simples, pero con la diferencia, en este caso es la marca de clase la representativa de cada uno de los intervalos. Entonces vamos a multiplicar X sub I por la frecuencia, y esto es un cálculo que hay que hacerlo de manera correcta. Por ahí pues no se hizo bien porque se adicionó un paréntesis, y pues vamos a realizarlo nuevamente. Sencillamente X sub I por la frecuencia. No se preocupen, la revisión de todo esto es lo bueno con Excel, ¿verdad? Que podemos hacer estas revisiones. Hacemos el cálculo y por ende pues hacemos también la suma de esta columna, porque vamos a necesitar ese valor para poder calcular la media. Ya tenemos el valor total de la columna y ahora procederemos a calcular la media. La media pues es la división entre el total de esta columna dividido el total de las frecuencias, en este caso pues 40 árboles, y por ende pues vamos a obtener la media. En este caso fue 30.4, que luego en los demás cálculos vamos a revisar que todo esté a la tendencia central. Ahora utilizamos siempre el valor de la fórmula de la mediana, y acuérdense por favor que son los datos ordenados. Datos ordenados. Siempre utilizamos esto para calcular medidas de tendencia central. Muy bien, entonces tenemos la mediana. Como pueden observar, pues es un valor muy parecido a la media. Eso es correcto porque estamos con las medidas de tendencia central. Luego vamos con la moda. Por favor, revisión de esta fórmula. Sigue siendo la misma que vamos a aplicar, que lo vimos en la presentación. Y pues aquí está la moda. Es igual al límite real inferior, de donde está la frecuencia más alta, más delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2 y multiplicado por la amplitud. Muy bien, entonces vamos a calcular delta 1 y delta 2, que son estos dos cálculos, que nos van a permitir hacer el cálculo correcto de la moda. Aquí no podemos utilizar la fórmula de Excel, tenemos que hacerlo por simple inspección. En este caso pues la frecuencia más alta es 14 y por ende pues la marcamos, y a partir de ahí vamos a utilizar la fórmula de la moda. Límite real inferior de la moda, en este caso pues ya la hallamos, ya la marcamos, y el límite real inferior pues va a ser el elemento que nos va a permitir el cálculo. Delta 1, como pudieron ustedes observar en las fórmulas, se calcula con la frecuencia anterior, se restan, y con delta 2 se resta la siguiente. Entonces en este caso vamos a restarle 9 a 14 y luego le vamos a restar 5. La moda en este caso pues ya la podemos calcular, ya tenemos los deltas, el límite real inferior, y luego vamos a hacer un más, y dentro vamos a hacer una división entre el delta 1, y abrimos un paréntesis para hacer referencia entre el delta 1 más delta
resulta 2, cerramos los paréntesis, terminamos de cerrar el otro paréntesis y multiplicamos por la amplitud. La amplitud ya la tenemos calculada, que es el número 8, y procedemos a terminar nuestra fórmula. Aquí nos calcula la moda y por ende pues nos da los valores muy cercanos también a nuestras medidas de tendencia central. Por favor, siempre revisar esto porque son elementos que tenemos que hacer las respectivas interpretaciones, y las interpretaciones nos permiten poder hacer un cálculo correcto. En este caso el valor medio lo vamos a calcular con la marca de clase, que es, acuérdense que es un promedio entre el número menor y el número mayor, entonces es entre la marca de clase primera y la última, y ahí obtenemos el promedio. Muy bien, aquí sí va a haber un poco de diferencia con el valor medio, precisamente porque el elemento de la tendencia se mantiene. Sin embargo, la individualidad se pierde cuando agrupamos. Por eso hay cierta diferencia ahí, pero está muy cercano a nuestras otras medidas. Procedemos a hacer la interpretación de cada uno de estos elementos. Insertamos siempre nuestras cajas de llamada, que se le llama esto, a modo de interpretarlo bonito y que también se vea bien, ¿verdad? Porque la idea es presentar a nuestros jefes, a nuestros gerentes, los datos bien hechos. ¿Y qué significa cada una de estas medidas de tendencia central? Muy bien, en este caso pues nos colocamos en la media y hacemos una interpretación. La mayoría de árboles proporcionaron cerca de 30.4 aguacates en la cosecha. ¿Ven? Esa es la media por árbol, ¿verdad? En este caso pues son 40 árboles, por ende pues dieron más frutos por cada árbol, y estamos en la interpretación de la media. Ahora nos pasamos a la mediana. Acuérdense que la mediana es el dato que está en medio de la distribución, y por ende pues su interpretación lleva a un cálculo diferente, pero donde divide el 50%. Entonces puede ser por arriba o por abajo, ¿verdad? Entonces en este caso es por arriba de 32.5 aguacates, o bien puede ser por debajo de 32.5. Esa es la mediana, ¿verdad? Lo que divide a la distribución en dos, ¿verdad? Por eso es el 50% por arriba y el 50% por debajo. Muy bien, y luego nos vamos a la moda. Como ustedes recordarán, el concepto de moda es el dato que más se repite. En este caso 14 árboles dieron un intervalo entre 34 y 42 frutos por árbol, ¿verdad? Entonces es el dato más recurrente, y el número predominante de aguacates que se cosecharon por árbol es de 36.86. ¿Qué significa eso? Que cada árbol estuvo dando alrededor de 37 frutos, ¿verdad? 37 aguacates para nuestro caso. Muy bien, y luego el valor medio, que está un poco más abajo de los demás elementos de las medidas, pues no es significativo el cambio. Entonces podemos interpretar que el número de aguacates que está a la mitad de la distribución pues es de 26. Entonces interpretamos como el número de aguacates cosechados que se encuentra a la mitad de la distribución es de 26 por árbol. Muy bien, aquí hemos terminado la interpretación de nuestras medidas de tendencia central, y pues es de ponerlas a funcionar y a dimitir con el resto de nuestra tabla.